Padre eterno, venimos delante de ti con nuestra humildad y nuestro corazón en las manos para entregártelo a ti. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, para que nos abras el entendimiento, que expandas el amor que te tenemos y que podamos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Te amamos y te glorificamos y yo te pido personalmente que me guíes en este mensaje, que tú te hagas cargo de las palabras que voy a decir y que todo sea hecho para tu gloria. Y te damos gracias de todas estas cosas en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pablo escribió del Nuevo Testamento 13 epístolas, si no contamos la de Hebreos, que está en discusión si la escribió él o alguien más. Una de esas epístolas era a la iglesia de Éfeso. Fue la iglesia en la cual estuvo más tiempo él predicando. Él la plantó, la creó y predicó como más de 3 años. O sea que es la iglesia más instruida de todas las que él visitó y las que él plantó. Estando en prisión en Roma, esperando la audiencia con el emperador Nerón, ustedes saben, en su último viaje misionero llegó a Jerusalén y los fariseos lo quisieron meter preso. Lo rescató la guardia pretoriana romana y se pensó que era un traidor, y cuando le dijo si podía hablar con la gente en hebreo se quedaron admirados. Para hacer la historia corta, lo tuvieron preso por 2 años en Galilea, tratando de sacarle dinero, hasta que finalmente se enojó y como él era ciudadano romano, apeló al César. Estando en la prisión escribió 4 epístolas: Colosenses, Filipenses, la epístola a los Efesios y la carta a Filemón. Esta es una de las, es más, la epístola, dicen los que saben, que se llama la epístola de la gracia, porque todo lo que hace es exaltar la gracia de Dios. Nos va a explicar yo voy a explicar solamente en el capítulo 1, del versículo 1 al 14, en la cual nos explica las bendiciones que tenemos en Cristo. La primera parte, la epístola tiene 6 capítulos. Los primeros 3 son didácticos, son enseñanza. Los otros 3 son consejos y cómo vivir la vida de Cristo. Pero las 3 primeras son, o sea que en esta nos va a explicar qué es la salvación. Esta no es una epístola personal, o sea que no es como las otras, que fue personal. En esta habla más como maestro, es más general y no está para resolver problemas, y no es una epístola que enseñe nada, es solamente exaltar al Señor Jesucristo. Esta epístola utiliza un montón de términos teológicos complicados: elección, predestinación, redención, sellado, y sin embargo no explica ninguno de ellos y quiere darnos a entender de que la iglesia estaba muy bien educada. La iglesia, acuérdense, la pastoreó él por 3 años y medio, después Apolos, después Timoteo, y el último apóstol fue el apóstol Juan. La madre de Jesús vivió en Efeso después de la crucifixión y falleció ahí. Falleció en la ciudad de Éfeso. ¿Para qué la escribió? La escribió para reafirmarle y que no se olvidaran de lo que es las bendiciones que tenemos en Cristo. El pasaje del versículo 1 al 14, del capítulo 1 del 1 al 14, nos describe la Trinidad. Es la única epístola que nos divide, excepto Romanos, a Dios en 3 personas. Nos da a entender quién es el Padre, quién es el Hijo
y quién es el Espíritu Santo. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la introducción más corta que tiene Pablo en todas las epístolas. Fíjense que habla de apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él nos hizo apóstol solo. A él, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, lo hizo apóstol. Y como siempre, ¿qué nos dice? Gracia y paz. ¿Por qué usa siempre el mismo orden? Gracia y paz. Sin la gracia de Dios jamás vamos a poder tener paz. Nosotros cuando pedimos paz, la paz viene solamente de Dios. Esa es la paz que vale, no la paz que da el hombre, que es momentánea y es inestable. Y Dios nos da Cristo nos dijo que la paz que Él nos da va más allá de todo entendimiento. Nosotros no entendemos la paz de Él. En situaciones graves, yo hace poco tuve cáncer y me sanó. También me sanó, ¿no es cierto? Yo nunca, ni tuve miedo, ni tuve temor. Todo lo que tuve fue paz. Los médicos lo pueden creer, pero siempre tuve paz. Pero no es paz mía, no soy yo el que tiene la paz. Es la paz que Él da cuando quiere protegernos. O sea, por eso dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Señor, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acuérdense que la gracia de Dios es un favor inmerecido. Es algo que Él nos da por la voluntad de Él, no porque nosotros nos merezcamos algo. Desgraciadamente, por el pecado de nuestros padres en el Edén, hemos heredado la maldición del hombre. Nosotros no nos merecemos más que la ira de Dios. Todo lo que nos merecemos es que Él nos castigue. Y sin embargo, en el amor que tiene, ¿no es cierto?, nos da la oportunidad de ser salvos. Eso es lo que va a explicar ahora Pablo en esta epístola. Versículo 3. Vamos a ver en estos 3 versículos, del 3 a la primera parte del 6, que Dios planeó la iglesia. Todo lo que pasa en este mundo, desde la creación hasta la venida de Cristo, es un plan de Dios. Nada de lo que pasa en este mundo pasa por casualidad o al azar. Pasa porque Dios lo tiene planeado. ¿Y por qué lo tiene planeado? Es de acuerdo a su propósito. Acordémonos de que Él, cuando creó este mundo, ¿no es cierto? Él creó todo, Él creó el tiempo, el espacio y la materia. Y nos creó todos los animales, todas las plantas, todos los peces, todas las estrellas. Y después, ¿qué creó? ¿A quién fue la última creación? Nosotros. Fue la única creación que tiene la imagen de Dios. Por eso nosotros somos responsables. Un animal no es responsable. El animal se muere y se aparece. ¿No es cierto? Que haya animales en el cielo, eso no sabemos, pero el animal no tiene alma. O sea, cuando muere, se muere. Tiene instinto solamente. Pero nosotros sí tenemos alma. Nosotros desaparecemos físicamente, pero el alma es eterna. El versículo dice: bendito sea el Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Esto es el centro de la epístola.
que nos bendijo con bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros en esta vida vivimos luchando por ser felices, ¿sí o no? Algunos por tener dinero, otros por luchando, y resulta que la bendición espiritual no está aquí, está al lado de Cristo. Ya nunca vamos a recibir la bendición espiritual que vamos a recibir cuando estemos frente a Él. Y esto lo está explicando ahora, dice, versículo 4, según Dios en Él, en Cristo, la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y de la gloria de su gracia. Aquí en estos 4 versículos tenemos el autor de nuestras bendiciones, cuál es la naturaleza y cuán lejos llega sus bendiciones. Y vemos que el autor es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí empiezan los problemas para el ser humano. Si Cristo es Dios, ¿cómo tiene un Padre? Nunca nos ponemos a pensar de que cuando Cristo nació, se despojó de su divinidad. Cristo es 100% hombre y 100% humano. Cuando nosotros nos referimos al Padre de Cristo, no de Cristo, el Padre de Jesús, nos estamos refiriendo al humano, al que murió en la cruz. En la cruz murió un hombre, no murió un espíritu. Por eso hay siempre confusión. ¿Cómo si es Dios? ¿Cómo tiene un Padre si es Dios? Si Él llamó Padre al Dios Padre en el cielo. Pero Él es parte de Dios. Dios es una sola persona. Un solo Dios en 3 personas. Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo hizo? Dios es amor, ¿no es cierto? El amor hay que compartirlo. ¿Con quién lo compartía? Entre ellos, en Él mismo. Por eso nos creó. El secreto de la creación es que para derramar ese amor que tiene Él y para su gloria. Pero de cualquier manera, ustedes saben que en Juan 20:17, cuando María Magdalena fue a la tumba y la encontró vacía y salió desesperada llorando, vio a un hombre caminando, pensando que era el jardinero, se acercó y le pidió si sabía dónde habían puesto el cuerpo de Jesús. O sea, estaba frente a Cristo y no lo reconoció. Hasta que ella le llamó María. Y ella le dijo, Rabino. Reconoció en ese momento quién era. Cristo resucitó con un cuerpo real, humano, pero glorificado. Una luz, emana una luz que era imposible de mirar por mucho tiempo. Pero de cualquier manera, y le dijo a ella, que no me abraces, no te quedes conmigo, porque todavía no he ido a mi Padre y a mi Dios. ¿No es cierto? Pero la primera vez antes de la resurrección, que Cristo llama Dios al Dios Padre, es en la cruz. Acuérdense, Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana. Al mediodía, a las 12, antes de morir, miró al cielo y gritó, Elí, Elí, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Esto es personal. Yo me emociono cuando escucho esto. Porque el castigo que el infierno nos da no es fuego, no es dolor, es la separación de Dios. Ninguno de nosotros conocemos lo que es la tiniebla total. Hay cavernas en Israel y hay cavernas en España, en muchos lugares del mundo, que los guías los llevan al centro de la caverna y apagan la luz.
Yo no he estado nunca ahí, pero tengo amigos que han ido. Se ponen la mano así en la nariz y no la ven. La sienten, pero no la ven. Esa es la oscuridad que vamos a sufrir, peor que esa en el infierno. En ese momento, aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos recibir la justicia de Dios en él. Le cargó en los hombros todos los pecados del mundo. Imagínense el horror, la desesperación. Había orado antes en Getsemaní, ¿se acuerdan? Si es posible, ¿me puedes quitar esta copa de mí? ¿Por qué? Si él sabía, él fue a la cruz voluntariamente, él no lo mandó nadie a la cruz, porque él sabía el horror que iba a pasar. De cualquier manera, esas son las únicas formas, las únicas verdes, las únicas momentos en la cual él llamó a Dios Padre. Y Pablo aparte le agradece al Padre que lo haya bendecido, ¿no es cierto? La naturaleza de estas bendiciones es el Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos las bendiciones de Dios nosotros? A través del Espíritu Santo. Cuando uno entrega el corazón a Cristo, ¿quién viene a habitar? ¿Qué le promete Cristo a sus discípulos? Que cuando Él se vaya, le va a dejar el Consolador para que habite en sus corazones. Cuando uno se rinde a Cristo, el Espíritu Santo de Él viene a vivir en nuestros corazones. Él es el que nos redarguye, el que nos corrige, el que nos guía. Nosotros no hacemos nada por nosotros mismos, Él lo hace. Cuando uno es salvo, está guiado por el Espíritu Santo. Pero en esto podemos ver de que el Padre planeó la iglesia, el Hijo la crió con su sangre. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? La protege. Pero quiero que entendamos una cosa. La salvación de Dios es un misterio. ¿Qué es un misterio? Es algo que estaba oculto y fue revelado. Nosotros en el Antiguo Testamento tenemos historia, tenemos profecías, tenemos poesía, pero nunca tenemos el plan de salvación de manera directa. Está oculta, está profetizada en Isaías sobre todo, que nos cuenta cómo Cristo va a ser crucificado en el Salmo 22. Pero me refiero, no hay nada concreto, está siempre oculto. ¿Cuándo se revela? Con la venida de Cristo. Eso es un misterio. O sea que la iglesia es un misterio que estaba oculto. Un judío no sabía lo que era la iglesia. Ahora sabe. Pero él, la iglesia, para él. Y es más, ¿cuándo se formó la iglesia? En el día de Pentecostés. ¿No es cierto? Cuando Cristo ya había ascendido al cielo y recibieron la unción del Espíritu Santo, y ahí se formó la iglesia. ¿Para qué hizo la iglesia Cristo? ¿Cuál es la función nuestra? No tenemos una sola función: hacer discípulos. La única función que tenemos es decirle al mundo lo que Cristo hizo por todos nosotros. Por todos. Que ahora vayamos a ver qué es predestinación y elección. Voy a ver si se los puedo aclarar a aquellos que tienen dudas de cómo puede ser que estamos predestinados. Cristo murió por todos. Juan 3:16 no cambia nunca. Tanto amó Dios al mundo, no a nosotros, al mundo. ¿No es cierto? Que Él dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que creyera en Él sea salvo y no perezca. ¿No es cierto? Y tenga vida eterna. Pero no todos son salvos. ¿Por qué? Porque Dios sabe quién va a decir que sí y quién va a decir que no. De cualquier manera, dice que fuimos predestinados, ¿no es cierto? ¿Para qué? Adoptados hijos de Dios.
En la primera epístola que escribe Pablo en Gálatas explica, en Gálatas 4:6, cómo fuimos adoptados. Y si fuimos adoptados, tenemos el derecho de decirle a Dios, Abba Padre, de la misma forma que lo dicen los judíos, ¿no es cierto? Ahora, fuimos predestinados. Escoger y elegir son sinónimos, ¿no es cierto? Los teólogos usan elección. Es tomar o elegir una cosa o más cosas u otras, entre muchas cosas. Pero ¿qué es la predestinación? Es destinar algo para alguien, ¿no es cierto? A alguien para algo. Pero si Dios nos predestina, como Él sabe todo, está predestinando gente para el bien y gente para el mal. Y Dios no es el autor del mal. Romanos 8:28 nos dice que a todo aquel que Él conoció, lo predestinó ¿para qué? Acá lo dice, en Romanos no lo dice. Fue predestinado de acuerdo a su propósito. Acá nos dice para qué fuimos predestinados en esta epístola. ¿Para qué? Para ser adoptados como hijos suyos. Nos separa para que vayamos allá. Dijo, ¿cómo nos separa así? Porque como Dios conoce todo y conoce las cosas antes de la creación, fíjense, déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántos pecados de ustedes y míos pagó Cristo en la cruz? Usted no había nacido. ¿Cómo pagó todo? Pagó los pasados, estos y los que vienen. ¿Por qué? Dios sabe eso. Dios sabe lo que iba a hacer usted, yo, usted, antes de crearnos. Él tiene toda su... para nosotros es muy difícil creer esto, porque estamos acostumbrados a ver las cosas como si fuera una película, en cuadros, ¿no es cierto? Si usted se va a California en el día del Parade de las Rosas y está parado en la vereda junto con todo el mundo, ¿qué hace? Ve pasar una carroza por vez. Pero si sube un helicóptero, ve todo el desfile desde antes de que salgan de donde están las carrozas hasta que terminan. Eso es como ve Dios el mundo. Antes de que salgan, Él sabe lo que va a pasar. Entonces Él sabe quién le va a decir que sí y quién le va a decir que no. A ese que va a decir que sí lo predestina para ser adoptado como hijo suyo. Pero Él no predestina a nadie al infierno. Créanme, al infierno va a estar lleno de gente que no quería estar con Dios. Y Dios, como respeta nuestra voluntad, nos deja ir. Va a llamarnos, va a golpear, va a hacernos tropezar, va a hacernos mandarle gente, pero si usted dice que no, ¿qué es la salvación? Es gracia, ¿no es cierto? Es gracia y fe en Cristo. Pero la gracia es un don, es un regalo, y el regalo no es regalo hasta que el que lo recibe lo recibe. Si yo le doy un regalo a mi esposa y ella no lo quiere, deja de ser regalo, porque el regalo no llega al destinatario. Déjame que le dé un ejemplo, de cómo puede entender lo que es la predestinación. Supóngase que yo quiero ayudar a 10 jóvenes de bajos recursos para que puedan ir a la universidad. Entonces establezco una beca para 5 varones y 5 mujeres, ¿no es cierto? Cuando elija a los 10 recipientes, estoy eligiendo, ¿no es cierto? Pero cuando establezco la beca, lo establezco en varias universidades y lo que hago es predestinar a la gente que elegí a qué universidad va a ir. Eso es lo que hace Dios. Dios nos predestina para una sola cosa, para ser adoptados para sus hijos. El que no está en la beca no va a ir nunca a ninguna universidad, y con nosotros es lo mismo.
Fíjense que nosotros nos horrorizamos, ¿no es cierto?, cuando escuchamos que a Jacob lo amé y a Esaú lo odié. Es injusto, ¿no? No es que lo odió. Él sabía que Esaú iba a vender su primogenitura por un tazón de potaje de no sé de qué. Él sabía. Dios sabía eso, entonces lo eligió a Jacob. Y Jacob eligió la primogenitura con trampa, pero lo eligió igual. Es el propósito de Dios, no es lo que el hombre humano hace. Y fíjense que todo esto es el puro afecto de su voluntad. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios por qué hizo esto? ¿Ustedes han leído el libro de Job? El libro de Job tiene 37 capítulos, en la cual 3 ignorantes, 4 con Bildad, tratan de arreglarle el problema a Job, porque Job había perdido toda la familia, estaba enfermo, sufriendo tremendamente porque había pecado. ¿Qué sabían ellos si había pecado? Pero estuvieron 37 capítulos hablando. Y tanto insistieron que hasta hicieron pecar a Job cuando Job lo cuestionó a Dios. Y entonces Dios en un momento se apareció y le dijo: amárrate los calzones, porque ahora vas a contestarme las preguntas que te haga. ¿Cuál fue la primera pregunta que le hizo? ¿Dónde estabas tú cuando yo senté la fundación de la tierra? Si hay un versículo que tienen que memorizar y usarlo todos los días, es Isaías 55, versículo 8. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Mis caminos no son sus caminos. Tan lejos como está el este y el oeste, están mis pensamientos y los suyos. A Dios lo tenemos que entender por fe, porque es demasiado grande para nuestra mente limitada. Yo pienso, es una opinión personal, pienso que Adán y Eva tenían la capacidad intelectual de entenderlo. Hablaban con él, ¿no es cierto? Fíjense que Juan, cuando vio a Cristo glorificado, cayó al suelo como muerto. Cuando Daniel vio al anciano del tiempo, se cayó al cielo. Es imposible pararse frente a Dios, a menos que fuera como Adán y Eva, que tenían la capacidad de entenderlo. Hablaban como él, pero nosotros no tenemos esa capacidad. O sea que muchas de las cosas que nosotros nos quejamos y hacemos, ¿no es cierto?, mal, es porque no entendemos o no pensamos de que todo lo que hacemos lo hacemos sin saber a quién estamos cuestionando. Cuando a alguien le dicen, ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Y por qué no a ti? Cuando uno dice, ¿por qué a mí me pasó esto?, no está pensando que está deseando que le pase a otro. ¿Por qué no a ti? Tiene cáncer y digo, alguien le tiene que tocar. Acuérdense que la creación gime por el pecado del hombre. Acuérdense que en Génesis 3:16 Dios maldijo a la tierra. Y cuando maldijo a la tierra, maldijo a todo lo que estaba en la tierra, incluido el hombre. Por eso tenemos que darle gracias que en el puro afecto de su voluntad nos adoptó como hijos. Ustedes saben el privilegio que es decirle Abba, Papito Dios. Es un privilegio enorme que el creador de este universo nos adopte como hijos. Quiere decir que el amor que tiene es inconmensurable.
Vamos a seguir ahora con ¿cómo pasó esto? O sea, ¿cómo se cumplió el plan de Dios? Ustedes, a menos que estén muy metidos en teología y en teología sistemática, hay una doctrina que se llama doctrina de la dispensación. Para ponerlo en términos clarísimos, no es nada difícil. Son los términos que, según la Biblia, uno estudia cuando empieza uno y termina otro. La creación termina con la caída del hombre, ¿no es cierto? Después de la caída del hombre, ¿qué viene? El diluvio. Y después del diluvio viene el cautiverio de los judíos. Todos los tiempos que tienen es dispensación. ¿Qué es dispensar? Usted se sienta a hacer el presupuesto mensual de su casa, está dispensando dinero para ciertas cosas. O sea que está dando tiempo en la dispensación. Bueno, una de los límites de tiempo está en la venida de Cristo, ese es uno. La crucifixión de Cristo, ese es el otro. El rapto de la iglesia, ese es otro. La tribulación, ¿y qué viene? La segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Lo que va a hacer Pablo ahora está diciendo que el momento de la redención llegó cuando Cristo vino al mundo. Cuando hablamos de los últimos días, ¿cuándo empezaron los últimos días? Ustedes en el Antiguo Testamento, en aquellos días, en los últimos días, ¿cuándo empezaron los últimos días? Nosotros estamos en los últimos días. Empezó el día que nació Jesucristo. La venida del Mesías en la dispensación de los tiempos indica que es el tiempo, ¿no es cierto?, que tenía que venir el Mesías para iniciar los últimos días. Nosotros queremos que todo pase para ayer. El tiempo de Dios no es lo mismo que nosotros. Acuérdense que Dios no tiene tiempo. Dios habita en la eternidad y la eternidad es la ausencia de tiempo. Para Dios es igual ayer, hoy y mañana, así es siempre igual. Él ve todo, o sea que... Pero de cualquier manera dice, la segunda parte del versículo 6 dice, con la cual, o sea, la alabanza de su gloria, nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, en quien nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir, atiendan a esto, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así lo que están en el cielo como están en la tierra. Y asimismo tuvimos herencias habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cómo empieza todo? Empieza todo con el Calvario, porque la obra redentora de Cristo empezó en el Calvario. Y la segunda relación de Cristo en esta relación es el propósito eterno de Dios. En el Calvario pasaron dos cosas. Nosotros siempre nos referimos a una, la salvación nuestra, ¿no es cierto? Ahí se pagó la salvación. O sea, cuando Él murió en la cruz, nos imputó su justicia. O sea que justificó nuestros pecados. Pero ¿cuál fue el motivo principal de la cruz? Pagar el rescate por el hombre. Ustedes, cuando leen el libro de Apocalipsis y ven que Juan en el capítulo 4 es raptado hacia el cielo,
ve a los 24 ancianos y ve al Cordero que fue inmolado por los pecados del mundo. Y delante del Cordero hay un rollo de esos, de esa época, un pergamino, con 7 sellos. Y Juan llora porque nadie puede abrir los 7 sellos, excepto el Cordero. ¿No es verdad? Esos 7 sellos y ese pergamino es el título de propiedad de la tierra. Cuando Adán pecó, Dios le dio el título de propiedad a Satanás. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿no es cierto? El título de príncipe de este mundo lo adquirió cuando hizo que Adán pecara, porque Eva no fue engañada, Eva no pecó, a Eva le engañaron. Acuérdense que cuando Dios crea al hombre y le dice que puedes comer de todas las frutas del jardín, excepto, no le dice del árbol de la vida. Le dice, había 2 árboles en el jardín, el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. El único árbol del que no puedes comer es el del jardín del bien y el mal. El día que comieres, morirás. Después de eso dice, bueno, a Eva, ¿a quién fue a hablar la serpiente? ¿Con quién fue a hablar la serpiente? ¿Con Adán o con Eva? No, fue a hablar con Eva. Porque si hubiera ido con Adán, Adán la saca corriendo. ¿De qué está hablando? Ahora, ¿por qué Adán pecó? Porque el mal está en para que nosotros tengamos capacidad de amar, tenemos que tener capacidad de odiar. Si no, jamás amaríamos. Dios nos dio la potestad del bien y la potestad del mal. Él no conoce el mal, pero nos dio esa potestad. O estás conmigo o en contra de mí. Adán, muchos dicen románticamente que por el amor a su mujer, el amor a su mujer nada. La comió porque él quiso comer. Él quiso ser como Dios. El árbol del bien y el mal, del bien y el mal, daba el conocimiento para ser como Dios. Nunca llegó a ser Dios, pero él quiso ser Dios. Y desobedeció. En ese momento, Dios le dio el título de propiedad de la tierra a Satanás, pero con la promesa de que lo tenía que recuperar. ¿Cómo lo recuperó? En la cruz. Cuando Cristo dijo consumado es, en ese momento le dijeron a Satanás traer el título. Y en Apocalipsis lo abren. Cuando abren están todos los castigos, pero me refiero que Dios cumplió la salvación nuestra y la redención de su creación. El título de propiedad que le dio a Satanás lo recuperó en la cruz. ¿Por qué siempre nos ocupamos de nosotros? Porque a nosotros nos interesa a nosotros, la salvación. Pero Dios recuperó su creación. Y encima, ¿qué pasó al tercer día? Lo enterraron y ¿qué pasó? ¿Por qué resucitó Cristo? Para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Ustedes saben lo que es eso? Tener vida eterna delante de Él. A mí no me entra en la cabeza. Yo pienso y pienso y no me puedo imaginar lo que es. Por eso dicen que dejar este cuerpo es estar en la presencia del Señor. Yo no me puedo imaginar lo que es estar en la presencia de Él. Deseo estar lo más pronto posible, pero no me puedo imaginar. De cualquier manera, este misterio que es según las riquezas de su gracia, fue todo hecho con un solo motivo: reunir todas las cosas en Cristo.
Si ustedes quieren saber cuál fue el plan del Padre con Cristo, lean Filipenses y lean más que nada Colosenses. Porque ahí van a entender, van a encontrar que todas las cosas fueron hechas por Él y a través de Él. Y en Juan 1, ¿qué nos dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y más adelante nos dice, todas las cosas que fueron hechas por Él. Esto que estamos viendo ahora es un relato de cómo Dios juntó todo en Cristo. Cristo es todo en todo. Por eso es nuestro todo en todo. Porque Él controla todo. Él controla nuestras vidas, controla nuestros errores, controla todo. Él nos rescata cuando nos caemos. Ahora, hablamos de Cristo, hablamos del Padre, y ahora tenemos que hablar rápidamente de la persona más preciosa que tenemos entre nosotros. El Espíritu Santo. Ustedes saben el poder que tenemos nosotros, que somos capaces de hacer llorar al Espíritu Santo, de herirlo. Cada vez que pecamos, los que amamos a Cristo, porque pecamos, no nos neguemos porque somos pecadores por naturaleza. Cuando sacamos los ojos de Él, seguramente algo vamos a hacer. Cada vez que pecamos, el Espíritu Santo es herido. Porque Él es el que nos corrige, nos redarguye y nos guía. Lo principal de todo es que nos guía. Y Él nos sana. El versículo 13... y me olvidé antes de llegar a esto, ¿por qué hizo todo esto de poner todo en Cristo? Es para la alabanza de su gloria. ¿Por qué nos crió? Porque tenía ganas de criarnos. Y lo hizo para su gloria. Y en Isaías nos dice que mi gloria no la compartiré con nadie. Por eso la gente que busca glorificarse es un trabajo en vano. La gloria pertenece solamente a Dios. Pero en el capítulo 13 dice, en Él, en Cristo, también vosotros, se está dirigiendo a los de Efesios, a todos nosotros, ¿no es cierto? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, las garantías de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos regenera, es un refugio y da realidad a nuestras vidas. Y sobre todas las cosas es el sello de nuestra salvación. Ustedes saben que hay una discusión teológica que se puede perder la salvación, que el calvinismo, que el arrianismo, que el armenianismo. Cristo dice en Juan 17, Padre, te agradezco de que todo lo que me has dado lo he mantenido. Y nosotros estamos protegidos por dos manos, las manos de Cristo y las manos del Padre. El Espíritu Santo sella nuestra salvación, sella que podamos decir con orgullo que somos hijos de Dios. ¿Para qué sirve todo esto que hemos estado viendo hasta ahora? Es para saber y acordarnos de que Dios nos ama más de lo que nosotros sabemos, de que Dios nunca nos deja,
Si alguno de ustedes tiene ese problema de que se siente solo, está equivocado. Dios está siempre al lado nuestro. Cuando pasa una tragedia y la gente dice, ¿dónde estaba? Dios estaba ahí. Dios no se regocija con nuestro dolor. Al contrario, se duele con nuestro dolor. Todo esto que Pablo nos enseña es para que aprendamos de que en esta vida no tenemos nada más valioso que Cristo y su Espíritu Santo en nosotros. Amén. Vamos a orar. Es hora de irnos. Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra, por tu enseñanza, por la unción del Espíritu Santo en nosotros, Señor mío. Gracias por amarnos, gracias por guiar nuestros pasos hacia ti. Te pedimos que nos des entendimiento, que nos des fortaleza, que no nos dejemos arrastrar por las cosas que este mundo pasa, que es un mundo gobernado por Satanás todavía, Señor. Los sellos no se han roto. Los sellos se van a romper en tu segunda venida, Padre eterno. Y te pedimos que nos acompañes el resto del día, que nos lleves con bien a casa, que nos reconfortes y que llenes nuestros corazones con tu presencia hasta la semana que viene, que volvamos a escuchar tu palabra, Señor. Y te pedimos todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.